Hola chicos, hoy día les voy a hablar de la nueva película de John Wick 4. En esta vemos la continuación de lo que pasó en las otras tres anteriores y seguimos a John Wick, que es perseguido por un gran número de asesinos, especialmente de la mesa, y cómo mandan al marqués, tiene un nombre específico que no recuerdo, para atraparlo sin importar los medios que use, solo lograrlo. Y en el proceso de esta persecución vemos a John Wick no solo hacer contacto con viejas personas, viejos amigos, sino también explorar otras partes de lo que es esta sociedad de asesinos, la cual fue el factor más fuerte que llamó la atención en la primera película y que ha logrado generar no solo estas 4 películas, pero según entiendo va a haber una serie y otros contenidos relacionados a esta historia. Y es que en esta vemos lo que creo es la conclusión de la historia con John Wick, no del universo, pero sí de su personaje. Logra hacer todo lo que quiere en este punto y tiene un final que muchos pensarán que es agridulce, pero creo que es una con varias notas de satisfacción en cuanto a la narrativa que hemos visto estas 4 películas. Y la verdad lo disfruté mucho el trabajo con el personaje de Keanu Reeves, disfruté mucho las escenas de acción, están muy bien trabajadas. En esta película hay un gran énfasis del uso de pelea con katanas más que todo, que tienen un toque muy único, muy original dentro de esta historia, y sí lo hemos visto antes en alguna medida, pero no tan bien trabajada como en esta. Me gustó la introducción de nuevos personajes que creo que van a ser quienes van a continuar con la saga. Y la verdad que Bill Skarsgård, creo que es Bill su nombre, hace un muy buen papel del villano típico de estas historias, que sí son muy caricaturescos, sí son muy excéntricos, pero encajan en la narrativa que estamos viendo. Sí creo que en algunos puntos de la película se excedieron en ir más allá de lo necesario para abrir posibilidades de nuevas historias en el futuro y se alejaron un poco de lo principal, que es ver a John Wick, pero esto no me generó tanta molestia como esperaba, ya que es muy interesante el universo que han creado, la verdad. Es uno de los factores más interesantes de esta historia y sigue funcionando película tras película. Lo que sí creo que hay un montón de circunstancias. Obviamente John Wick se enfrenta a un montón de asesinos y esto requiere una habilidad de él, pero también un poco de suerte. Hay algunas escenas en donde esta suerte es explotada para mí demasiado. Creo que había un outcome un poco más directo, pero debido a lo que necesitaban en la narrativa es que se van por extremos, que no siempre permiten al espectador perderse en la lógica que crea la propia historia, porque sí creo que hasta cierto punto es creíble lo que pasa, pero otros ya es muy far-fetched. Siempre ha sido así, pero aquí ya se lleva a niveles de lo que es un poquito ilógico justificar que no mataran a John Wick en ciertas partes de la película. Eso es fácilmente de olvidar cuando a continuación, después de escenas un poquito inexplicables, viene una gran escena de acción que está muy bien coreografiada, muy bien trabajada y muy bien detallada. Una de mis escenas favoritas de esta película es cuando John Wick va a asesinar a un montón de personas que no representan un trabajo actoral, que es con los principales, que suelen ser sus protagonistas, con quienes pelean, no son una serie de X que lo quieren capturar como siempre. Y el director decidió poner un tipo de, no sé si llamarlo ojo de halcón, pero la cámara estaba por encima de todo. Parece hasta cierto punto una maqueta, porque claro, no hay techo y simplemente vemos las separaciones de los cuartos, las paredes, y lo vemos avanzar aniquilando un montón de personas. Esa escena me gustó mucho cómo escogieron esa forma de filmar, porque tiene demasiada acción en la película, y la acción que suelen ser los movimientos de John Wick son bien establecidos, su técnica, así que podría volverse un poco cansado verlo. Pero esta forma de filmar, esta forma diferente de presentarte la escena de acción, ayudó al menos a mí a mantenerme concentrada en la historia, mantenerme concentrada en la narrativa y mantenerme concentrada en la escena de acción. Porque si bien eran técnicas que ya John Wick había utilizado, el ángulo cambia mucho de la perspectiva y cambia mucho de la narrativa, y me gustó eso. Esa es una de mis escenas favoritas de acción, porque otro detalle, sí, la película es larga. No se siente, pero sí son más de 2 horas, que podrían haber sido reducidas, sí. Que lo encuentro molestoso, no. Otro de los detalles también es, como dije, se pierde un poco del camino de John Wick por presentarte nuevos personajes, y esto juega un poco en contra al final de la historia, cuando necesitas un poco más de emotividad para
cerrar el final con impacto. Siento que si se hubieran concentrado un poco más en John Wick, hubiera generado mayor impacto las escenas finales de la película. Para que sepan, hay una escena extra después de créditos que creo que establece una posible historia con otros personajes dentro de la franquicia. Así que nada, fue un buen cierre, fue un cierre que no esperé que pasara. Pensé que íbamos a llegar como a las 10 películas, pero creo que este es el fin de la historia de John Wick, es posible. Y si fue así, la verdad me pareció un muy buen trabajo. Me encanta que hay una actitud de Keanu Reeves de dejar que la saga crezca sin él. Creo que hay muchos actores que se aferran a la saga y hacen lo imposible para mantenerse en ella. Esto no lo está haciendo Keanu Reeves. Creo que es una forma muy coherente de dejar a su personaje crecer y evolucionar. Si quiero verlo más adelante, posiblemente sí. Si tiene que ser el protagonista de la historia, no es necesario. Y me gusta que se haya establecido esto, y me gusta que hayan empezado con una historia un poco independiente, se podría decir, o al menos con bajo presupuesto, y creado un universo tan atractivo que va a continuar. Así que nada, la disfruté mucho. Si la ven, me dejan en sus comentarios qué les pareció, si les gustó la historia, si no lo hizo, y qué esperan adelante con esta franquicia que creo que ya se ha creado. Y si les gustó el video, denle un like, se suscriben al canal, subido todas las semanas. Cuídense, chao.